Hola, nuevamente estamos acá en esta grabación. Es en la parte número 2 de la ley superada por la fe. La ley superada por la fe. Eso es muy importante porque las personas no conocen, no distinguen entre ley y fe. Es fundamental en San Pablo que nos está hablando de las circunstancias de esta realidad, porque el Antiguo Testamento desde Moisés viene con la ley, pero cuando viene Jesús es la fe. Entonces vamos a distinguir esto. En la parte 1 hablamos que por la gracia somos libres en Cristo, que es Juan 8, en la parte 1. Por la gracia somos libres en Cristo. Entonces vamos a enfocarnos todos en que no es el cumplir la ley, aunque hay que cumplirla. O sea, no es no cumplir la ley, es no ser como los niños. Entonces Dios no viene aquí a regañarnos, y Dios no está encima de nosotros como un papá o un profesor, o el jefe de una empresa, no está encima del empleado, no está encima del alumno, no está encima del hijo, porque entonces cumple la ley para que pase, cumple la ley para que pase. Entonces, para pasar al cielo cumplimos la ley, para ir al cielo cumplimos la ley, sería solamente cumplimiento. Entonces aprendamos en esta grabación que no es el cumplimiento para ganar el año o para ser aceptado o no despedido. Entonces no es cumplir la ley para ser aceptado en el cielo, sino que es la fe. Entonces, ¿qué significa la fe? Supera la ley, está por encima de la ley, entonces ya se pasa a la gracia. Es por la gracia, somos libres en Cristo. Entonces, en Gálatas 3:1, entonces dice: Gálatas estúpidos, predicamos a Cristo crucificado. Pero en Efesios dice: odian la cruz, porque es que están hablando más de la parte carnal que de la parte espiritual. Entonces, por eso los judíos y los grupos de nuestros hermanos de diferentes iglesias, testigos de Jehová, adventistas, mormones, ellos no aceptan la cruz porque dicen que es maldita. También decimos, ya lo hemos visto en Gálatas 3 también, que la cruz no es maldita, es maldito el que cuelga en la cruz. Entonces Jesús se hace maldición, pero lo hacen en Efesios con San Pablo para que la cruz se rompa ese odio que hay un odio que divide a los pueblos en la carta a los Efesios. Entonces siempre va a ser la gracia, es por la gracia. Muy bien, en Gálatas 3:2, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Cómo recibieron el Espíritu? Es por la obediencia a la ley o por el mensaje que oyeron. Entonces, el Espíritu, que es el que nos da libertad, hay que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, es por el Espíritu, nacer de nuevo. Ese es un nuevo nacimiento. Entonces ya no son leyes y leyes y leyes, porque Jesús dice en los evangelios que es más importante, el hombre o el sábado. Los hermanos adventistas se enfocan en el sábado, solo sábado, y se les olvida lo que es el domingo, que es la resurrección, y que Jesús supera el sábado y supera la ley y nos da la libertad. Entre los que están en la ley, ya lo vamos a mirar, obedecen a la ley, pero se les olvida el mensaje, a lo que ha venido el Señor. No ha venido a cambiar, sino a perfeccionar, a superar. En Mateo 5:17, no he venido a cambiar la ley, sino a superar la ley por medio de ese perfeccionamiento, que es muy distinto a los que pueden pensar de que, por ejemplo, que los católicos no cumplen las leyes del diezmo. En San Pablo, todas las cartas de San Pablo no habla del diezmo, habla de una ofrenda. Las iglesias ayudan con la ofrenda, las iglesias se ayudan, las iglesias en Cristo se ayudan. Jesús, cuando están a los 10 del leprosos, les dice: vayan y den la ofrenda. En el Nuevo Testamento Jesús no cobra diezmo. Busque, si usted es católico o no católico, busque
en todo el Nuevo Testamento busque dónde Jesús cobró el diezmo, que es la ley, y donde Jesús exigía que fuera el sábado a las sinagogas. Él iba a predicar, pero él les decía ya de antemano. Jesús quebrantaba la ley cuando él le decían: ¿usted por qué sana en sábado? Si no se puede, quebranta la ley. Y él dice: no, es el hombre más importante. Entonces la gracia, Jesús va por encima del sábado. Aunque el Antiguo Testamento, las normas antiguas eran estas, pero Jesús viene a hacer un cambio. Eso lo entendemos por gracia, que es la gracia que estamos pidiendo acá y mostrando acá. Entonces, en Lucas 18:9, el fariseo es la ley, porque él dice: yo cumplo todo, pago el diezmo, la ofrenda, el anís, pago, todo lo pago. Pero señala al publicano como un pecador. Yo no sé cómo es el pecador. Entonces, el pecador, que es el publicano, es la humildad. El publicano dice: yo soy un pobre pecador. Y Jesús dice a los fariseos: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Entonces el fariseo, igual que muchos hermanos de muchas iglesias, dicen que ellos no son pecadores, que los pecadores son los católicos. Entonces el fariseo se parece a muchas iglesias no católicas, que atacan a los católicos porque son unos pecadores, que solo ellos se van a salvar porque pagan el diezmo. Si ustedes hacen, es otra enseñanza para después hablar del texto de Lucas 18 y explicar quién es el fariseo realmente, quién es el publicano, pero esa es otra grabación para más adelante. Entonces la ley es la que cumple el fariseo, y la humildad es el publicano. En Gálatas 3:23, la ley nos tenía presos. La ley nos tenía presos antes de venir la fe. Aquí está la clave por encima de todo. Estamos presos por la ley porque entonces decimos: yo cumplo la ley y ya puedo salvarme. Pero lo que Jesús busca es la misericordia. Por eso en Mateo 7 dice no juzgar, y en Mateo 5 dice amar a nuestros enemigos. Antiguo Testamento, que la ley decía ojo por ojo, y había unas leyes. Jesús no habla de esas sentencias a muerte, acabar con el enemigo. En los Salmos aparece, por ejemplo, el Salmo 67, se levanta el Señor y los enemigos quedan desaparecidos. Entonces no es, Jesús viene a hacer como esa renovación, no es que Jesús vaya contra el Padre, porque Mateo 6:9 dice que se haga tu voluntad. Entonces Jesús no viene a hacer la voluntad de Él, sino a perfeccionarla. Ojalá que muchos pudieran ustedes suscribirse, compartir esta grabación, no con el ánimo personal o interés personal, sino para que aprendamos. Mi interés es aprender, que todos aprendamos. Entonces la ley nos tenía presos antes de venir la fe, que es en el Señor. Entonces, y en Juan 8:34, por la gracia somos libres en Cristo. De la libertad está en Cristo. Entonces no nos podemos tensionar, porque por ejemplo el tema del diezmo es Malaquías 3:5, dar el diezmo a los pobres, al levita que era pobre, al huérfano, a la viuda y a los forasteros. Pero muchos se enfocan en que tenemos que pagar el diezmo obligatoriamente o nos vamos a condenar porque le robamos a Jehová, Malaquías 3:8. Entonces Jehová no nos cobra el diezmo. El diezmo en las iglesias protestantes y las iglesias de Martín Lutero hablan de que se va a condenar si no paga el diezmo porque le roba a Jehová. No se le roba a Jehová porque Jehová es rico, Dios es rico, Yahvé. En la iglesia católica es Yahvé. Hace 500 años le colocaron Jehová según Martín Lutero, entonces ya lo cambiaron. Entonces no es que se le robe a Jehová, porque nadie le roba a Jehová. Jehová es dueño y Dios es dueño de todo, pero se le roba al pastor. Atención, el pastor es el que se está robando el diezmo, porque el diezmo no es para el pastor. El diezmo es una ofrenda que en la iglesia católica es un día al año, es una ofrenda. Se habla de diezmo por el significado de ofrenda que hace el Señor, o sea, lo cambiamos, en el cristianismo lo cambiamos. Pero realmente el diezmo es para los pobres, y no era plata, sino que
busque Malaquías 3:5 y en Levítico aparece todo el tema del diezmo, que ya se ha grabado también. Entonces, para ir terminando, decimos, es la gracia de Dios en nosotros. Entonces superamos esa ley que nos tenía presos y pasamos entonces a un encuentro con el Señor. Muy bien, que Dios los bendiga y seguimos unidos. Recordemos que todos vamos a una salvación, que todos vamos a un encuentro con Dios. Y los discípulos le decían a Jesús cuando estaban al pie de Jesús, creemos en ti, pero aumentanos la fe. Dios los bendiga. Se pueden suscribir y compartir, se los agradecería mucho. Que la Virgen, el Señor, nos acompañe a todos, a la Madre de Jesús, que es nuestra Madre espiritual.